Ya. Bien, entonces, el citoesqueleto, ya saben, es el lugar donde, perdón, es la estructura que mantiene la forma de la célula. Esas dos estructuras son complementarias, el citosol y el citoesqueleto. Luego tenemos las organelas citoplasmáticas. Estas estructuras ya son estructuras un poco más complejas desde el punto de vista estructural y por lo tanto también sus funciones son complejas. ¿Ya? Tenemos varias estructuras. Empezaremos con los ribosomas. A ver, aquí está. Empezamos con los ribosomas. Los ribosomas son estructuras también formadas por proteínas. Estas proteínas, los ribosomas, van a tener la función de sintetizar las proteínas. ¿Ya? Y aquí se conecta con lo que veíamos del núcleo. ¿Ya? Sucede que los ribosomas son estructuras formadas por dos proteínas, dos piezas de proteínas. Pongámosle que una pieza de proteína es esta y la otra, ponle de color amarillo. ¿Ya? Esas son las dos piezas que forman los ribosomas. ¿Ya? Y nuestro ARN lo vamos a poner con color rojo. ¿Ya? El ARN, que es el que lleva la información genética. No saben que les decía que el ADN es información y se copian moléculas de ARN. Entonces, una vez que el ARN sale hacia el ribosoma, ya las estructuras que forman un ribosoma se van a colocar alrededor de esta. ¿No? Pongámosle, se va a colocar una pieza ahí y la otra pieza ahí abajo, así. Una vez que eso ocurre, lo que es ese ARN va a empezar a moverse en una dirección. Vamos a que se va a mover hacia allá. Y conforme esa cadena va pasando, al mismo tiempo se va sintetizando una proteína en la dirección contraria. Entonces, conforme se va pasando, aquí se va a ir formando una proteína. ¿Ya? Póngale ahí. Va a empezar a formarse la proteína. De tal manera que cuando ese ARN termina de pasar por el ribosoma ha fabricado una proteína. Entonces el ribosoma lo que hace es poder leer
es información genética que trae el ARN y la transforma, ¿ya?, en información de cómo ordenar aminoácidos. A ese proceso se llama traducción. Entonces traduce información genética en orden de aminoácidos. Y entonces ese ribosoma empieza a colocar los aminoácidos en la posición correspondiente y forma así una proteína, ¿ya? Esto vamos a ver más detalladamente cuando veamos bioquímica. Ahí les explico cómo ocurre este proceso. Bien, pero no se olviden, el ribosoma, su función es fabricar proteínas, ¿ya? Bien. Luego tendríamos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una membrana que se encuentra rodeando al núcleo. En este gráfico que tenemos ahí, ya, sería esto que está aquí alrededor del núcleo, todo esto. Eso. Ese sería el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático se subdivide en dos partes. Uno que se le llama retículo endoplasmático rugoso y otro que se llama retículo endoplasmático liso. ¿Ya? El rugoso se le llama así porque cuando uno ve el microscopio está lleno de ribosomas. En cambio el liso no tiene los ribosomas, ¿ya? En la imagen que ven ustedes ahí, los ribosomas serían todos esos puntitos finos que ven por todo lado. A ver. En este gráfico se ve mejor eso. ¿Ya? Entonces, como ven, ahí se ve el núcleo y alrededor esto de aquí que sería el retículo endoplasmático, incluido esto de color rosado. Aquí nos han diferenciado. Este más oscurito es el rugoso y este, el más clarito, el liso. No sé si alcanza a ver la imagen, pero se los voy a compartir para que ustedes puedan ampliarla después, ¿ya? Pero en la parte del rugoso hay muchos puntitos, como estos que ven aquí afuera, flotando en el citosol. Esas estructuras son los ribosomas, que el retículo endoplasmático liso no tiene. Entonces, solamente esos. Ahora, estas dos estructuras, el retículo endoplasmático rugoso y liso, su función es mantener en su interior enzimas, que no se olviden cuando hablamos de enzimas, nos referimos también a proteínas. Estas proteínas van a hacer ciertos trabajos. En este caso, el retículo endoplasmático rugoso, su función va a ser completar la formación estructural de una proteína. ¿Ya? ¿A qué se refiere ese aspecto? Sucede lo siguiente, vamos a ver. Cuando una proteína se forma, esa proteína originalmente es como una cadena de aminoácidos, sin forma. Eso, así si ustedes quieren, como un alambre. ¿Ya? Ahora, para que tenga una función esa proteína, hay que doblarla. Algo así con lo que es un clip. ¿Ya? ¿Conocen qué es un clip, no? No, es esto de acá.
Ya solamente que yo ya lo he formado. Ya, un clip, si ustedes se dan cuenta, simplemente es un alambre. ¿No? Así. Ahí está. ¿No? Es un clip. Esto es simplemente un alambre, ¿no? Si yo lo estiro, al desdoblarlo, voy a formar un alambre, ¿no ven? Y ya no tiene función. Entonces la proteína también, cuando se forma, es como un alambre, es una estructura lineal. No tiene todavía una función. Para que tenga función, tiene que doblarse, ¿ya? Y tener una forma específica. Entonces, esta proteína, por ejemplo, si yo la doblo así, con forma de clip, entonces tendrá la función de un clip, ¿no? Claro que eso obviamente dentro del cuerpo no pasa, ¿no? Pero tienen diferentes formas. Las proteínas, su trabajo depende de la forma que nosotros le damos. Es algo así como esas sillas hechas de tubo. Si ustedes se dan cuenta, con ese mismo tubo también puede hacer una mesa. ¿Ya? Entonces, la diferencia es simplemente como lo doblo. Es lo mismo aquí, las proteínas tendrán diferentes funciones dependiendo de cómo estén dobladas. Y ese proceso de doblado ocurre dentro del retículo endoplasmático rugoso. ¿Quiénes lo realizan? Otras proteínas que también están así, ¿no? Bien, ese es el rugoso. ¿Y el liso? Bien, el liso sirve para sintetizar cualquier otra molécula que no sea una proteína, ¿ya? Entonces, supongamos que esta es una célula de la glándula mamaria. Entonces, la glándula mamaria fabrica leche. ¿Qué tiene la leche? Diferentes moléculas, proteínas, pero tiene un azúcar llamado lactosa. La lactosa es un azúcar, no es una proteína. Entonces, ¿cómo hace la célula para fabricar la lactosa? ¿Ya? Del ADN se va a copiar la información genética de una proteína en el ARN. Ese ARN va a ir al ribosoma y el ribosoma va a fabricar una proteína. Esta proteína, que está en el retículo endoplasmático rugoso, va a doblarse hasta que dé la forma necesaria y de ahí va a ser trasladada al retículo endoplasmático liso. Y en el retículo endoplasmático liso se pondrá a hacer su trabajo. Entonces, pongámosle que esta es la proteína que fabrica la lactosa. ¿Ya? Entonces, se va a venir al retículo endoplasmático liso para fabricar lactosa. ¿Ya? Entonces, para fabricar cualquier sustancia que no sea una proteína, primero la célula debe fabricar una proteína que se haga cargo de este proceso. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta ahí sería la función del retículo endoplasmático rugoso y liso, ¿no? Bueno. Bien, la siguiente estructura es una estructura llamada aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi es una estructura que se puede encontrar en cualquier parte de la célula. Aquí la está dibujando con un color ocre, ¿no? Color ocre. Bien. Es una estructura también membranosa. Su función del aparato de Golgi es actuar como una central de distribución y abastecimiento. Todo lo que va a entrar a la célula o todo lo que va a salir de la célula tiene que pasar a través del aparato de Golgi. Todo tiene que pasar a través del aparato de Golgi. ¿Ya? Entonces, el aparato de Golgi es el encargado de recibir las cosas, ya que le vienen de lo que hemos visto ahorita, el retículo endoplasmático rugoso, del liso, y de ahí mandarlas a donde les corresponda. Y lo mismo a la inversa. ¿Ya? Entonces, la parte de Golgi solamente tiene esa función. Luego tendríamos los que son las mitocondrias.
Las mitocondrias son estructuras como estas que nos han dibujado aquí de un color amarillito. Que tienen como función tener enzimas, o sea, no se olviden que son proteínas, que participen en el proceso energético de la célula. Y básicamente lo que pasa dentro de una mitocondria es la siguiente reacción química. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Creo que les mencioné antes. Glucosa más oxígeno. A ver, por aquí no. Vamos a borrar esto. Bien, ahora sí. Bien, entonces, así es la glucosa más el oxígeno. Producen lo que es dióxido de carbono y agua. ¿Ya? Al hacer esta reacción química libera energía, ¿no? Vamos a poner aquí un signo más agua, más energía. ¿Ya? Entonces esta reacción química es la que nos mantiene vivos. Combinar glucosa más oxígeno nos da energía, que es la que nos va a mantener vivos. ¿Ya? Esa reacción química es mucho más compleja. Yo le he puesto ahí reducida. ¿Ya? Es bien compleja. Y toda esa reacción química ocurre dentro de la mitocondria. La mitocondria lo que va a hacer es agarrar esa energía y colocarla en otra molécula. Esta molécula se llama ATP. Eso es adenosín trifosfato. Es una molécula que es producida con esta reacción química. Pero el detalle está en que esta molécula, el adenosín trifosfato, es la que está almacenando la energía. ¿Ya? De tal manera que, miren, la mitocondria es una máquina de producir ATP. ¿Ya? Ahora, y aquí viene la regla de difusión. Sucede que en todas las células se necesita energía para poder trabajar. Y eso incluye lo que hemos visto ahorita de fabricar proteínas. Para fabricar una proteína necesita energía. Entonces, ¿cómo se distribuye la energía dentro de la célula? Por difusión. Las mitocondrias producen grandes cantidades de ATP y en todo el resto de la célula hay poca cantidad de ATP. Entonces, por difusión, ustedes saben que las moléculas ya se mueven, ¿ya? De mayor a menor concentración, ¿no? Entonces, como las mitocondrias producen gran cantidad de ATP, es donde hay mayor concentración. Y en el resto hay menor concentración. Entonces, se mueven desde la mitocondria hacia toda la célula. Ya, una vez que llega esta molécula a donde se necesita, se rompe, me libera energía y esa energía se usa para hacer lo que iba a hacer la célula. ¿Ya? Bien, entonces, esa sería la mitocondria. Y ya está ahí, entonces serían las organelas citoplasmáticas. Lo siguiente que nos tocaría ver son las inclusiones citoplasmáticas. Las inclusiones citoplasmáticas son diferentes tipos de estructuras
pero todas tienen la misma forma, son esféricas, por lo tanto se pueden confundir a simple vista. ¿Ya? Estas moléculas, para determinar cuáles son, su diferencia entre ellas es la función, que es lo que hace cada una. ¿Ya? Entonces, al microscopio no vamos a diferenciar cuál es. ¿Ya? Para diferenciar se tiene que hacer un proceso químico para tratar de determinar qué es lo que hay en cada una. Porque de forma son igualitas, son membranas esféricas. Lo que diferencia es lo que hay adentro de cada una y qué es lo que hace con eso que hay adentro. ¿Ya? Entonces, empezaremos de aquí abajo hacia arriba. Bien, la primera estructura es la más grande generalmente y se le llama vacuola. Ya, la vacuola. A ver. Este gráfico, por ejemplo, si ustedes ven, sería este de aquí, más grande. Este, ¿no? En el otro, bueno, el otro no hay. Este no hay, ¿no? Pero sería uno grande. En algunas células incluso es bastante grande. E incluso algunas puede ocupar la mayor parte de la célula. Y eso, por ejemplo, pasa en los adipocitos, las células de la grasa, como son de almacén. Entonces, la vacuola lo usamos para almacenar. Entonces, estas células tienen vacuolas gigantes, ¿ya? Y ahí es donde se almacena cualquier producto que la célula necesite almacenar, ¿ya? Bien. Entonces, eso sería lo que es la vacuola. Ya, la siguiente sería la vesícula. Ya. La vesícula pinocítica. La vesícula pinocítica tiene como función introducir dentro de la célula cualquier cosa que la célula necesite, ¿no? Pero que vaya dentro, partículas pequeñas realmente, la mayoría de las veces materia prima para poder hacer algún proceso de síntesis, ¿ya? Luego tenemos la vesícula de secreción. Bien, la vesícula de secreción son estructuras que también van a mover cosas, pero en forma inversa. La pinocítica mete, ya la de secreción saca. ¿Ya? Entonces, cuando se necesita meter algo dentro de la célula, se va a hacer a través de una vesícula pinocítica que va a llevar desde la afuera de la célula hacia la parte de Golgi. Y acuérdense que la parte de Golgi es donde se distribuye todo. Si queremos sacar algo fuera de la célula, se lo va a mandar al aparato de Golgi y el aparato de Golgi lo coloca en una vesícula de secreción y la vesícula de secreción se va a mover hasta lo que es el extracelular para sacar lo que tenga que sacar. Entonces, la vesícula de secreción transportan cosas para sacar fuera de la célula. Luego la vesícula de transporte mueven cosas, pero dentro de la célula. ¿Ya? Estas no sacan afuera. Estas mueven, por decirles, del retículo endoplasmático liso hacia el aparato de Golgi, o del aparato de Golgi hacia la vacuola, o viceversa, ¿no? Entonces, mueven cosas dentro de la célula. Son las vesículas de transporte. Luego estaría el lisosoma, el peroxisoma y el fagosoma. ¿Ya? Vamos a empezar con el fagosoma. ¿Ya? El fagosoma es una estructura que su función es introducir partículas de gran tamaño, principalmente con fines de defensa. Por ejemplo, una bacteria, nuestras células, para poder matar esa bacteria, la van a meter dentro, ¿no?
Entonces la introduce dentro de la célula. Y ahí le manda sustancias químicas para destruirlo. ¿Ya? Eso sería lo que hace el fagosoma, introducir partículas grandes, ¿no? Una vez que está dentro, se aproxima el peroxisoma. Trabajan juntos estos tres. ¿Ya? El peroxisoma le va a vaciar sustancias dentro de lo que es el fagosoma. Estas sustancias van a destruir cualquier cosa orgánica. Lo que hace el peroxisoma es producir una sustancia llamada peróxido de hidrógeno, que es más conocido como agua oxigenada, y lo que hace es reaccionar químicamente liberando oxígeno. Eso puede generar que la membrana se vuelva inestable y se rompa, ¿no? En este caso, una bacteria, un parásito, lo que sea, ¿no? Lo va a ver inestable para romper. Una vez que ese peroxisoma está muerto, perdón, esa bacteria está muerta, ya, eso significa que el peróxido de hidrógeno cumplió su función. Entonces, el lisosoma va a aproximarse también y va a dejar sustancias en el interior del fagosoma. Estas sustancias harán el proceso digestivo. Lo que van a hacer es digerir cualquier cosa que esté dentro de la célula. ¿Ya? En este caso, pongámosle una bacteria que se introdujo en el fagosoma, luego el peroxisoma liberó sustancias para destruir la bacteria. Una vez la bacteria destruida, el lisosoma va a proveer enzimas, que no sé bien qué son proteínas, que van a empezar a desarmar todo lo que había dentro de la bacteria para que se pueda reusar. Y si no, terminar botándolo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, estos tres son como un mecanismo de defensa que tiene la célula. Y esas estructuras, entonces, son las inclusiones citoplasmáticas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien. Entonces, ya como un repaso de todo. Tenemos primero el núcleo, que ya sabemos que el núcleo es donde está la información genética. Ahí lo estamos poniendo con verde el núcleo. ¿Ya? Luego tenemos los ribosomas, que los dibujaremos también con verde, pero chiquititos. O sea, los ribosomas son pequeños. ¿Ya? Entonces, esa información genética de lo que es el núcleo se va a ir hacia los ribosomas. La información genética va hacia los ribosomas. ¿Qué hacían los ribosomas? Fabricaban proteínas. Ya las proteínas lo vamos a dibujar como una línea de color amarillo. ¿No? Las proteínas inicialmente no tienen forma, son simplemente, como decía, como cadenas. Dentro de lo que es el retículo endoplasmático, ¿ya? Que lo dibujaremos así. Dentro de ese retículo endoplasmático, estas proteínas se van a formar. Vamos a ver que su forma sea hacerse espiral. Entonces, ahí adentro se hacen su forma. Las proteínas terminan de formarse estructuralmente. Y de ahí irán a hacer su función. De aquí pueden ir a cualquier lado. Puede que se vayan al citoesqueleto, al mismo núcleo, a hacer los trabajos que les decía rato, sean parte del ribosoma, sean parte de la membrana celular, sean alguna hormona, etc. Entonces, de ahí van a ir a hacer su función. ¿Ya? Pero para poder moverse, van a ir al aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi es el que se encarga de distribuir de un lado a otro. Si lo va a sacar fuera de la célula, lo va a mandar a una vesícula de secreción. Por ejemplo, si es célula del páncreas, producen insulina, entonces las células del páncreas, por secreción, van a botar insulina. ¿Ya?
Si es una sustancia que trabaja dentro de la célula, va a ser transportada por vesículas de transporte hasta donde le toca hacer su trabajo. ¿Ya? Entonces, así trabaja una célula en forma general. ¿Ya? Si se dan cuenta, hasta este punto solamente hemos visto núcleo y citoplasma. Nos falta la membrana celular. ¿Ya? Bien, pero para hablar ya de membrana celular, yo necesito que ustedes estén sabiendo cómo es este proceso que hemos hablado, ¿no? Que la información genética se transforma en proteínas, ¿ya? Esta información genética es usada para fabricar proteínas. Quien se encarga de fabricar proteínas son los ribosomas, ¿ya? Bueno, vamos a irnos ahora a ver a la membrana nuclear. Bueno, membrana celular. Ya vimos la nuclear. Membrana celular. Bien. Lo que vamos a hablar acá se aplica a todas las membranas de la célula. Ya, se va a aplicar a todas las membranas de la célula. Todas las estructuras que hemos estado viendo están formadas por membranas. Ya lo que hemos visto, por ejemplo, la membrana nuclear, el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondria, las inclusiones, todo lo que hacemos ahorita están formados por membranas. Por lo tanto, lo que vamos a hablar aquí de la membrana celular se aplica a todas estas membranas también. ¿Ya? Bien. No que nos alcance el tiempo, por lo menos vamos a empezar a ver lo que es la membrana celular. Bien. Lo primero que hay que saber es que la membrana celular es una bicapa lipídica. ¿A qué se refiere eso? Está formado por dos capas de lípidos, de aceites en realidad. ¿Ya? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, si ustedes ven, estas bolitas son los lípidos, con esas colitas que ven que le cuelgan. Normalmente, en los gráficos, en bioquímica y en fisiología, representamos al lípido con una bolita y una o dos colitas. Si ustedes ven eso alguna vez, eso es un lípido. Así es una forma de representar que usamos nosotros. Y lo mismo están viendo acá. Como ven, hay una capa de bolitas, ¿no?, hacia la superficie y hay otra hacia el otro lado. Por eso dice bicapa, dos capas. ¿Por qué se organizan así los lípidos? No vamos a ver la parte química, eso vamos a ver cuando veamos introducción a bioquímica. Pero sucede que estas moléculas son aceites y tienen un extremo que le gusta estar con el agua y el otro extremo le huye el agua. Y si ustedes se acuerdan cuando vimos los espacios en el primer tema, el líquido intracelular y el líquido extracelular, su principal componente es agua. Entonces nosotros si tenemos eso como membrana y si decimos que esto es el extracelular y aquí es el intracelular, entonces estamos diciendo que en esos líquidos hay agua y por lo tanto hacia este lado hay agua y también hacia este lado hay agua. Y eso hace que estas moléculas se ordenen así, ya que como tiene una parte que le huye al agua, que es justamente la colita que hemos dibujado, y tiene otra parte que le gusta estar en agua, que es la bolita, ¿no? Entonces, las moléculas se ordenan de tal manera que quedan las bolitas de ambos lados hacia donde está el agua, que es lo que se atraen. Y la parte que le huye al agua, que es la colita, esas que tienen, estarían al medio entre las dos. Así se alejan del agua. Al hacer eso, forman una membrana. Y una membrana celular, si bien nosotros siempre la dibujamos como si fuese sólida,
en realidad la membrana celular es líquida, es un aceite, ¿ya? Y en ese líquido están flotando diferentes tipos de proteínas, que aquí nos han dibujado como unas peras, ¿no? Entonces de acá serían las diferentes proteínas que hay ya dentro de la membrana. Ya vamos a hablar más adelante de las proteínas, yo creo que mañana. Y también tiene carbohidratos, y aquí la están representando con estas cadenitas de color verde, ¿no? Estas cadenitas verdes que aparecen por aquí y por allá. Estos carbohidratos forman una capa solamente hacia el lado extracelular, no hacia el lado intracelular. Y a esta capa se le conoce con el nombre de glucocáliz. Es una capa de carbohidratos, de azúcares. Y en sus funciones están las de actuar como receptores, significa cuando entra en contacto con otra célula para reconocerse. Y también sirven para anclarse a lo que es la matriz extracelular, que es un conjunto de proteínas que ayudan a mantener la estructura de los tejidos. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta ahí sería como la introducción a la membrana celular. El resto ya no me da tiempo para hablar, es más largo. Lo vemos mañana. ¿Ya? Bien, estos gráficos ahorita los voy a subir al Classroom, porque me había olvidado subirlos. ¿Ya? Y más ratito sale también su cuestionario. Ya que les dije que día recién recibe enviar el cuestionario de la clase de hoy. ¿Ya? Probablemente tarde un poquito en enviarlo hasta más tarde, así que no se espere. ¿Ya? Seguro, probablemente a eso de las 4:30, 5, voy a estar sin publicándolo porque bueno, tengo que hacer unas cosas antes de eso. Y a eso les los publico el cuestionario, para que no estén desesperados. Ya, su tarea también ya está disponible ahí en el Classroom para que vayan viendo qué es lo que hay que hacer. Ya vayan analizando. Hay que armar valores normales. ¿Ya? Y tomen en cuenta que para que yo evalúe esa tarea, tiene que haber valores normales. Si ustedes me ponen otra cosa diferente, no lo voy a decir o les pongo mala nota. Ya, porque lo que estamos buscando es que ustedes sepan los valores normales. ¿Ya? Ahí, por eso les dice al final que no se quiere conceptos, no se quieren dibujos, nada, solamente el valor normal. ¿Ya? Y me estaban preguntando sobre la unidad de medida. Ustedes saben que cuando se mide algo, tengo que tener una unidad de medida. Si yo quiero saber cuánto pesa algo, lo voy a pesar y necesito saber en qué estoy pesando. Si es en kilos, en arrobas, bueno, en diferentes cosas. Si voy a medir igual la distancia, centímetros, metros, millas, es una unidad de medida. Si yo le estoy pidiendo un valor, tiene que tener una unidad de medida. Así como cuando les dije la temperatura, es de 36 a 37 grados, ¿no? Esa es la medida. Y centígrados es la unidad de medida, porque puede haberle pedido otras unidades de medida. Ya sucede que los valores tienen diferentes unidades de medida dependiendo de dónde estemos. Por ejemplo, para la glucosa, aquí usamos miligramos de cilitro, pero en Argentina usan milequivalentes litro. El valor es el mismo, solamente que la unidad de medida es diferente. Eso hace que los números también sean diferentes. Por ejemplo, la glucosa será de 70 a 110 miligramos de litro, pero si hablamos en milequivalentes te van a decir de 0,7 a 1 punto tanto milequivalentes litro. Entonces, hay que ver qué unidad de medida se está usando, ¿ya? Para poder saber si ese valor es verdadero o malo, ¿ya? Bien, el único que no tiene unidad de medida es el pH, así que no se esperen a encontrar, porque eso no tiene unidad de medida, es un número a secas sin unidad de medida. Bien, entonces nos vemos mañana, ¿ya? Vayan a descansar, aprovechen para ir estudiando y vayan preparando ya su tarea, ¿listo? Ya, chao chicos, se va a cortar en segundos, nos vemos mañana.